Él se goza oír el viento como silba entre los árboles y el mar. Y le agrada oír la lluvia, sinfonía cuando cae en majestad. Alabanzas hay en la creación, adorando la grandeza del Señor. Aún las olas tocan en control para exaltar al Creador sin fin. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvadores, redimidos en la cruz. Los ángeles cuando cantan santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Grandes coros celestiales que proclaman aleluya al gran yo soy. Aleluya. Pero él vive en silencio cuando un canto de la tierra empieza a oír. De millares que la sangre de su hijo rescató. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvadores, redimidos en la cruz. Redimidos por su amor, hoy proclamo libertad. Esa sangre de la mano fue por mí. Pero es solo una canción favorita del Señor, la que entona los salvadores, redimidos en la cruz. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles en una jornada más de Escuela Dominical para ustedes, día domingo
10 y algo aproximadamente para quien habla. Sábado, cuando son, les cuento yo para que sepan, las 4 de la tarde con casi 20 minutos desde las dependencias de la iglesia en esta ocasión para comenzar la grabación y para ustedes ya mañana la transmisión de la escuela dominical. Comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo y de inmediato le invito a usted a que cierre sus ojitos para que oremos al Señor, usted de su casa, yo acá, y a pesar de que este servicio es definido, usted pueda recibir de igual manera, porque el poder de Dios no se limita, esta oración que vamos a elevar al Padre para esta enseñanza, para esta escuela dominical. Incline su rostro, Padre Santo, Jehová Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo. Invocamos su nombre, le damos gracias por la vida, la salud, su amor, su benevolencia, su bondad, su misericordia, esta maravillosa oportunidad. Un día más poder estar en este lugar para hacer esta transmisión, este video grabado con la escuela dominical para mis hermanos, para quien habla también, honrando su nombre. Perdone todo pecado, toda rebelión, toda iniquidad. La sangre bendita del Cordero resurrecto nos lave, nos limpie desde la mollera hasta la planta de los pies. Muchas gracias por todo el bien recibido. Usted es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios compasivo. De eso no nos cabe absolutamente ni una duda. Y le damos gracias por todo, Señor. Y le queremos rogar en esta hora, mi Rey, que usted nos abra puerta de su palabra. Bendíganos, Señor. Permítanos que este momento y este servicio sea de impacto y de gran bendición para nuestros corazones, Padre amado, en esta jornada de este día sábado, Dios mío, para mis hermanos domingo. Gracias, Dios mío, Señor, sabemos que usted hará misericordia y permita que podamos tener una sustancia y un corazón dispuesto para recibir su palabra, Dios mío. Muchas gracias, todo lo imploramos en el nombre de Jesús, de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como siempre, espero que se encuentren muy bien, mis hermanos amados, y vamos a invitarle de inmediato que busque las citas, lección de la escuela dominical para hoy, que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 1 al 11, y el texto sagrado que se encuentra también en Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso 3 y 4. Repito, lección, Primera de Timoteo, capítulo número 1, verso 1 al 11, texto sagrado, Primera también de Timoteo, capítulo número 6, verso 3 y 4. Mientras usted busca, como siempre lo hacemos, agradecemos al Señor sus inmensas maravillas y misericordias. Y bueno, en este día y en este tiempo que estamos viviendo, la verdad que yo siempre le doy un datito con respecto a la dirección de la iglesia, porque entiendo que hay hermanos de mi iglesia que están viendo. Un saludo a cada uno de ellos, hermanos de otras congregaciones que persisten, caminan en otras congregaciones, pero se toman unos minutos para compartir con nosotros la escuela dominical. También un grato abrazo, un fraterno abrazo. Pero quiero, bueno, y siempre una invitación extendida, pero puntualmente quiero hacer una invitación y recordar la dirección de la iglesia para que usted nos pueda acompañar. Usted que a lo mejor no conoce al Señor y ha llegado a este video, pueda venir. También algún hermano cristiano que no esté perseverando, que por cualquier motivo se ha alejado del camino del Señor y de poder congregarse, yo quisiera invitarle a la población Centinela Norte, en el pasaje Alcides Roldán, número 1650, donde tenemos el templo de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal Tercera de San Fernando, donde tenemos servicios martes y jueves a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde. Los miércoles las mujeres, las hermanas Dorcas, se reúnen a las 19:30 horas también. Los domingos, al igual que ahora que usted está viendo la transmisión, desde las 10:30 de la mañana aproximadamente, siempre lo liberamos unos minutos antes. Y también para usted hoy día, a las 5:30 de la tarde, 17:30 horas, servicio general en la casa de oración. Yo quisiera invitarle, yo quisiera rogarle a usted a que pueda venir, usted que no está... no sé si rogarle la palabra, pero sí invitarle con mucho cariño a la casa del Señor. Somos un cuerpo que buscamos, un cuerpo de una iglesia que buscamos alabar al Señor. Y usted que a lo mejor no conoce al Señor, insisto, usted que está detenido, la invitación es para aquellos, usted que tiene su iglesia y en el cual persevera, siga perseverando ahí. No deje de visitar nuestro canal, pero siga perseverando donde Dios le ha plantado.
Los hermanos de mi iglesia siempre están viniendo y también les recordamos que vengan. Aprovechemos este tiempo. No sabemos cómo está y cómo va a variar la pandemia según lo que nos pasa con el COVID todavía y con estas variantes que aparecen y que hoy día parece que iban a ser muy contagiosas, ya no lo son tanto. En fin, hoy por hoy, en nuestra comuna de San Fernando tenemos 12 casos positivos activos de COVID. Tuvieron, al reporte de hoy, o al de ayer por lo menos, habían 2 contagios diarios y 12 activos. Eso quiere decir que tenemos una buena... se ha ido controlando nuevamente, ya que se nos estaba casi como escapando un poquito. La información exacta que al día de ayer habían 2 contagios nuevos y 11 contagios activos. Hasta ahora no sabemos. Lo importante es que usted y yo, como cristianos, a todos el llamado a que podamos orar para que nos mantengamos, nos cuidemos. Mascarilla, alcohol gel, los distanciamientos, pero puntualmente también a que sigamos orando para que Dios vaya mitigando esta pandemia y podamos volver a la que era nuestra normalidad, sin mascarilla, sin todo este tipo de cosas. Amén. Así que yo le invito a usted que en el nombre del Señor oremos para que Dios haga misericordia, oremos por nuestra iglesia, oremos por los hijos del Señor a nivel mundial para que Dios haga misericordia. No me voy a extender mucho en esto porque tenemos hoy día alguna sorpresita con respecto a la escuela dominical, a la enseñanza que le voy a comentar. Así que procedemos rápidamente a dar lectura a 1 Timoteo capítulo número 1, verso número 1 al 11. Leemos este párrafo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, mi presente atención a fábula y genealogía interminable que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidios, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dios bendiga la lectura de la enseñanza y vámonos al texto sagrado que se encuentra en Timoteo, también 1 Timoteo capítulo número 6, versículo número 3 y 4. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dios añada mucha sabiduría a la lectura de la enseñanza y también del texto sagrado. Y bueno, quisiera comentarle a grandes rasgos que hoy día comenzamos con una nueva carta. Terminamos la segunda de Tesalonicenses y nos vamos a Timoteo.
Y vamos a hacer un breve repaso por todo lo que tiene que ver una introducción al primer libro de Timoteo. Lo que nosotros podemos saber básicamente es que como en todas nuestras Biblias sale al principio quién es el autor, en este caso el autor de esta carta apostólica, dirigida a una persona puntual. Ya hemos visto que le escribió a Efesios, a Gálatas, a Romanos, en fin, pero aquí va una persona puntual, que es Timoteo. Pablo es el que escribe esta carta apostólica y lo primero que vamos a encontrar aquí, vamos a verlo en la clase hoy, pero lo primero que vamos a entender acá es que esta carta, una de las cosas que busca es un recordatorio puntual de cierto tipo de cosas, de cierto tipo de órdenes que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Obviamente el receptor, insisto, repito, readundo en esto, es Timoteo, para Pablo considerado como un hijo en la fe, como una persona que engendró en la fe. Y también en esta situación de iglesia a la cual Timoteo estaba trabajando. Se dice que Timoteo tenía 17 años cuando asumió por el pastorado de la iglesia. Y la situación de la iglesia es un poco neurálgica, complicada. Se había introducido alguna falsa doctrina basada en ideas y especulaciones judías. Por ejemplo, prohibían el casamiento. Y mandaban también la abstención de algunos alimentos. Los falsos maestros se caracterizaban por este tipo de cosas. También trajeron otros problemas a la iglesia, como cierto tipo de conductas indecorosas sobre las esposas, actitudes que no correspondían. Los esposos también estaban teniendo serios problemas con respecto a las oraciones, que también era un problema que tenían ellos, como dentro del núcleo familiar. Otros problemas también que aquejaba a la iglesia en Timoteo, como es una crisis de autoridad, una crisis, una falta de respeto, por decirlo así. Y de hecho por eso en la carta apostólica también vamos a encontrar también ciertos caracteres de cómo tiene que ser un líder dentro de una iglesia. No olvidemos que Efesios estaba situado en el Asia Menor. Esto lo vimos cuando vimos la carta de Efesios, creo que dentro de este año, y fue en el tiempo de Pablo, era junto a Alejandría y Antioquía uno de los 3 grandes emporios comerciales del Mediterráneo Oriental. Era la capital comercial y además política en el mundo de Asia, y sin embargo su importancia se debía todavía gran parte al interés religioso de aquella ciudad, porque en ese momento y en ese lugar habían templos a la diosa Diana, Artemisa, como le podríamos decir, y esta de hecho era una de las 7 maravillas del mundo, y la ciudad fundada por muchos años, y como a lo mejor usted se recordará, se hacía mucho culto ahí a Diana, y mucho de esos cultos tenía que ver mucho con la libertad o el libertinaje sexual, ¿ya? El culto de la diosa Diana se hacía en el templo, puntualmente en los templos, y era un poquito grave. Bueno, la iglesia de aquí donde se dejó primeramente, estuvo en este lugar Priscila y Aquila, en la ciudad por algún tiempo a cargo de esta iglesia. Posiblemente se dice que entre los años 64 al 67, después de la liberación de la primera estadía de Pablo en prisión de Roma, por ahí fue la composición de esta carta apostólica que le llegó al buen joven llamado Timoteo. Quizás algún tiempo tengamos, porque hay un estudio bastante importante al respecto, pero quizás tengamos más tiempo en otra ocasión para hablar detalladamente al respecto. Lo que sí importa de manera bien sustancial es la clase de la escuela dominical. Y la clase de la escuela dominical tiene como nombre las falsas doctrinas. Por ahí hay un dicho que creo que también lo conversamos hace algunos días atrás, si mal no recuerdo, fue la clase anterior, o una de estas clases anteriores, donde decíamos que un texto sacado de contexto es simplemente un pretexto.
Esto quiere decir que algunas personas, pasa esto muy común, toman versículos para poder enseñar solamente lo que ellos quieren, extrapolar, solamente ver una parte y quedarse con eso. El típico comentario de que Dios es amor y eso lo usan para admitir todo. Otros cristianos dicen sí, pero también dice que es fuego consumidor. Claro que no dicen la misma parte, pero por supuesto que dice que no tolera el Señor el pecado y que también hay un tema de que la palabra de Dios nos va a terminar condenando, ya en caso de hacer malas ejecuciones con respecto a lo que es el Señor. Y esto es muy importante. Y bueno, como les digo, algunos quieren enseñar solamente una parte y sacan un versículo para enseñar solamente lo que ellos quieren, no considerando por supuesto el contexto, que son los versículos anteriores y posteriores, que eso da mucha importancia a aquello, que siempre nos califican la enseñanza bíblica muy bien contextuada. Ahora, desviarse de la doctrina bíblica tiene muchos bemoles, para decirlo mejor, retrocesos. De ello se trata el apóstol Pablo de advertir a Timoteo, desea que él, la gracia y la misericordia y paz de Dios, ya que semejante tarea, la de cuidar la doctrina, es algo muy serio que no se debe dejar pasar. Y esto es muy importante. El apóstol Pablo ahí, en esta carta, después de saludar a Timoteo, y como le digo, lo considera como un hijo en la fe, le señala la importancia de mantener la pura o la pureza doctrina de Dios, la doctrina, mantener la pureza de la doctrina. Y para ello, en esto de lo que se ha leído hoy día, vamos a tener dos puntos que son muy, pero muy importantes. Primero, el apóstol Pablo advierte a terceros que no enseñen doctrinas que sean diferentes. Esto está en el verso 3 y 4 de lo que hemos leído. De la misma manera que cuando Pablo les había dado una instrucción similar a Timoteo cuando lo dejó a cargo de la iglesia de Efeso, lo repetía ahora. Esto implica que la situación era de cuidado en los términos bíblicos y merecía una atención especial. Hoy no es diferente. Sabe que no lo es diferente. En todas las partes se levantan falsos maestros que enseñan una doctrina diferente a la recibida. Es más, estos pseudos maestros, creyendo tener el conocimiento especial, prestan atención a fábulas y genealogías interminables, como hemos también leído, que acarrean disputas, o sea, peleas, mejor dicho, más bien que una edificación. Buscan más pelear la contienda que la edificación de Dios. El mismo apóstol Pablo lo había escrito a la iglesia de Corintio, que el que habla a los hombres, hable para edificar. Esto está en 1 Corintios capítulo 14, 13, versículo 13, cuando hablaba de las lenguas. En aquel momento el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios: no se confundan, que una persona que hable en lengua no quiere decir que sea más o menos espiritual, porque yo preferiría más que profeticéis. Y lo que el contexto que dice profeticéis en Corintio es exhortar, hay que leerlo completo, pero exhortar, o sea, una predicación. Yo, antes de que tú hables en lengua, le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, preferiría que predicaran, porque la predicación la van a entender. Pero las lenguas, si no hay quien interprete, no entiende nadie, ni se edifica solamente una persona. Por eso decía, hable para edificación. Pablo también comenta que algunos se desviaron y se apartaron de vanas palabras, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Esto está en el versículo 6 y 7. Pero no ser engañados, para no ser engañados debemos conocer la sana doctrina. Punto 1, conocer la sana doctrina. Me quiero detener un poquito en lo que voy en el esquema que tenemos de escuela dominical, porque es cierto, tenemos que aprender a conocer la sana doctrina. ¿Y cómo yo puedo conocer la sana doctrina? ¿Qué es lo que yo puedo decir de sana doctrina? La sana doctrina tiene como fin, y un fin profundo, el hecho conciso, preciso, de poder buscar de manera muy profunda, pero muy veraz, el hecho de que el conocimiento de leer la Escritura, el conocimiento de leer la Biblia, a nosotros nos permite como cristianos
poder estar seguros de lo que estamos entendiendo. Cuando hay cristianos que dicen, yo no leo mucho la Biblia, debe ser preocupante para nosotros. Ahí hay un mea culpa que nosotros debemos hacer muy potente en si estamos leyendo o dedicándonos. Aquí hay un tema muchas veces que se extrema. Hay gente que muchas veces no lee la Biblia porque dice no puedo pasar mucho tiempo leyendo la Biblia. Pero hace mucho tiempo yo miraba y decía a una persona que si uno se dedicara, mire qué delicadeza, pero si uno se dedicara todos los días a leer entre 2 o 3 versículos, pongámosle hasta 4 versículos diarios, capítulos de la Biblia, 3 o 4 capítulos no más, uno termina de leer la Biblia en un año. Uno dice un año es mucho tiempo, pero si usted lo toma en nuestras actividades nos damos cuenta que estamos llegando a diciembre, el año pasó volando. Y en un año, si nosotros tomáramos como costumbre leer 3 o 4 versículos de la Biblia diarios, aprenderíamos, conoceríamos, tendríamos conocimiento de la Biblia y así nos podríamos mantener y nutridos de la sana doctrina, nadie nos engañaría. Segundo, también advierte en cuanto a una correcta interpretación de la ley. Esto es en el versículo 8 al 10. El gran problema que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo duramente en el ministerio, en sus viajes misioneros, fue enfrentar a los judaizantes. Este grupo de personas que querían obligatoriamente hacer cumplir con todos los parámetros la ley del Antiguo Testamento, lo que expresaba aquella ley. Pensaban ellos que la forma extrema, o sea, los ritos, eran lo mejor o la mejor expresión para agradar a Dios. Pablo en esta lección también menciona que la ley es buena si se usa legítimamente, lo hemos leído, ¿no es cierto? Hace mención que la ley fue dada no para los justos, sino para los transgresores y desobedientes. Hemos leído que también fue para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuanto se oponga a la sana doctrina de lo que es la palabra de Dios. O sea, en estricto rigor, la ley se aplica para los transgresores. Para los transgresores. O sea, a ver, la única forma en mire, entre todos los 10 mandamientos que nosotros siempre conocemos y son los que más suenan, hay un caso que yo quisiera siempre destacar, que es, por ejemplo, el del homicidio. Sabemos que él es el primer asesino, que fue Caín cuando mató a su hermano Abel. Y en este contexto, nosotros entendemos de que en base a todas estas cosas que fueron pasando, la ley después dice, no matarás. O sea, hay un cuadro que va enmarcando, ¿no es cierto?, la ley, porque la ley es necesaria para los transgresores. O sea, usted no va a amenazar a una persona y decirle, si tú robas, yo te meto preso, porque no está robando, ni está teniendo intenciones. O sea, la ley siempre se aplica al transgresor. Es increíble hoy cuando muchos que tienen estas conductas semejantes quieren justificar sus actos desconociendo lo que la ley de Dios señala. Y Pablo lo escribe en Romanos, dice en Romanos 7:12, dice que de la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es bueno, si no es malo, pero también se toma una carga pesada cuando se quiere manipular de mala manera y se descuadra de lo que la verdadera ley de Dios enseña. Y esto es muy importante. A mí se me hace así, como una analogía personal, se me hace la ley, ¿sabe cómo? Como los que esperan la venida de Cristo de manera extrema. ¿Sabe usted que hay gente que espera la venida de Cristo extremadamente? ¿Y qué es lo que es esto? Que se levantan todo el tiempo en sus días, en su vida, pensando en que Cristo viene hoy. Y si bien es cierto, nosotros sabemos que la venida de Cristo puede ser inminente, puede ser en este mismo momento, mientras yo le estoy hablando, capaz que usted no alcance a ver el video, pero si es que fuera o no, yo no me voy a levantar todos los días pensando en que la venida del Señor puede ser ahora. Lo que yo debo hacer es andar con una santa y piadosa manera de vivir para que el momento que Cristo venga me pille haciendo lo bueno y no lo malo. Si yo vivo en una santa manera de vivir, no tengo que estar mirando al cielo si Cristo viene, porque mi espíritu al andar bien
va a estar atento el oído espiritual a la final trompeta. La ley es lo mismo. Yo no puedo pensar todo el día, uy, si, es que si robo me meten preso, si robo me meten preso, pero si yo no tengo la intención de robar, ¿por qué voy a andar pensando en que si un ladrón lo meten preso? Y todas las otras leyes. O sea, yo tengo que cuidarme simplemente de no hacerlo, pero nadie me va a acusar ni me va a aplicar un castigo de ladrón, pongo el ejemplo de ladrón siempre, si yo no estoy robando. No tiene sentido. Entonces, no hay que manipular la ley de mala manera, tomarla de la forma que uno quiere. Ahora, como para ir concluyendo, la mejor forma que uno puede tener y luchar contra la sana doctrina es el conocimiento, luchar contra las falsas doctrinas, perdón, es el buen conocimiento de la sana doctrina. Conocer las escrituras, practicar lo que en las escrituras hay. Mire, le comento algo para los que no me conocen, para los que no hemos tenido virtualmente, nos pueden estar viendo y que no me conocen en persona, no son de mi iglesia, pero yo les voy a comentar algo. Trabajé por muchos años, hoy día también lo hago, hoy día también trabajo en un supermercado, pero trabajé muchos años, estuve un poquito más involucrado en algunas cosas y por alguna ocasión me di cuenta, por ejemplo, de cuando aparecían los billetes falsos y pensaba en esto porque un billete falso, por ejemplo, cuando usted paga en una caja, por ley, el cajero no debería devolverle el billete falso. Cuando le descubrió el cajero que el billete falso no debería devolvérselo a la persona, sino que debería retenerlo. Eso es ley. Es ley. Es legalmente está asociado de que una persona que tomó un billete, un cajero que tomó un billete falso, debe, y esto es un deber, debe tomar el dinero y guardárselo porque no puede devolvérselo, perdón, guardárselo no a él, sino que guardárselo, pasarle a su jefe, avisarle y retener el billete falso. Entonces, un cuestionamiento, y este es un ejemplo que también escuché alguna vez y que nos va a servir a nosotros también en este punto, es cómo saber. ¿Por qué? Porque antiguamente los billetes simplemente traían un hilito. Cuando yo era más niño, yo me recuerdo que al billete se le veía un hilito y que ese hilito destacaba que el billete era verdadero. Hasta que los billetes falsos empezaron a aparecer con el hilito, pero eran falsos. Los sellos de agua, en fin, tantas cosas que traen los billetes que uno pudiera saber. ¿Cómo yo puedo entender qué billete falso es verdadero? Porque si yo me pongo a investigar el billete falso, no voy a terminar nunca. ¿Y por qué no voy a terminar nunca? Porque lo falso siempre va a querer ser lo más imitado y lo mejor, lo más parecido posible a lo verdadero. En lo que plasmamos esta idea es lógicamente claro, es lógicamente directo, profundo, el saber de que si yo tomo un billete falso, o los que fabrican los billetes falsos cada día están trabajando en sus tecnologías para hacer un billete más falso. Entonces yo me puedo engañar fácilmente porque hasta el billete de ayer, para mí el billete tenía un hilito o un sello de agua y hoy día resulta que me encontré con ese billete, pero resulta que tiene otra característica que se le pilla que es falso, pero yo simplemente me fijé en el hilito y en el sello de agua. Entonces, si yo me pongo a investigar el billete falso y a estudiar el billete falso, nunca voy a acabar porque siempre va a haber una mutación para que se parezca al verdadero. ¿Cuál es la clave? La clave es no estudiar el falso, el billete falso, sino que estudiar el billete verdadero. Entre más yo conozca los billetes verdaderos, más fácil voy a saber cuando me pasen un billete falso, porque los billetes tienen muchas características para saber cuándo es verdadero o falso. De la misma manera, cuando venga una persona con un billete falso y yo conozco bien el verdadero, a lo mejor va a traer el hilito o el sello de agua, pero va a tener otro, por ahí hay relieves, varias cosas que los cajeros tocan y pasan los dedos en el billete y saben. Entonces, este billete es falso. No, pero tiene el hilito, pero le falta esto. Este billete es falso. Tiene el sello de agua, pero le falta esto otro. Cuando usted conoce lo verdadero y siempre está estudiando lo verdadero, más conoce lo verdadero, mucho más fácil es saber cuando viene algo que es falso. ¿Qué quiero decirle con esto? Leamos las Escrituras, interioricémonos en la Escritura. Los hermanos que caminan en nuestras iglesias Dios le ha puesto predicadores en su iglesia, los cuales le van a hablar muy bien de la palabra de Dios y va a ser la palabra clara.
De la misma manera va a pasar, ¿no es cierto?, en nuestra iglesia, vamos a hablar la palabra clara, como corresponde, y cuando venga otra persona inventando cualquier cosa que no está en la palabra, como yo voy a conocer tanto, voy a decirle, no, eso es falso. Es totalmente falso. Mire, así como un ejemplo muy, muy mínimo, que a lo mejor no condena al infierno a nadie, pero un ejemplo muy mínimo es cuando la gente viene y le dice, no, es que Dios dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Toda persona que ha tenido cierto conocimiento de la Biblia acá sabe que eso no está escrito en la Biblia. Ese párrafo así, ayúdate que yo te ayudaré, no está escrito en la Biblia. Es una cosa mínima, insisto, pero que es real. Eso pasa cuando la gente... Una vez un caballero me dijo, no, que Jesús no tomó, pero cuando hizo el vino se fue por atrásito y tomó vino igual porque lo hizo callado. ¿Dónde está eso? En ninguna parte. Entonces no es doctrina. Si yo conozco la Biblia, si yo conozco la sana doctrina, ninguna falsa doctrina, por más que quiera imitarla, me va a engañar. Ese es el secreto. Así que Dios bendiga esta escuela dominical, Dios bendiga esta enseñanza, esta introducción, y ojalá en el Señor sea de mucha bendición para su vida. No lo olvide, para usted hoy, 17:30 horas, servicio general en la Casa del Señor, en la población Centinela Norte, pasaje Alcides Roldán, número 1650. Hoy, 17:30 horas, 5:30 de la tarde, día domingo, 12 de diciembre del año 2021. Le dejamos cariñosamente invitado. Vamos a orar al Señor para pedir la bendición y poder retirarnos. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojitos. Padre Santo, Padre Eterno, Dios omnipotente, infinitas gracias le damos por todo el bien recibido, infinitas gracias le damos por toda esta enseñanza que nos ha entregado a nuestra vida, recordándonos lo necesario que es poder vivir de acuerdo a lo que tu Escritura nos enseña. Mientras más conozcamos la Escritura y la sana doctrina, nadie nos podrá engañar. Permita que cada uno de los que han podido ver, al igual que a quien habla, esta enseñanza sea de un impacto en bendición profundo y tremendo para ser bendecidos a través de lo que usted nos enseña, para la gloria de su nombre. Muchas gracias, mi Rey, muchas gracias, mi Señor. Permita que seamos bendecidos, se lo ruego todo en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como siempre, un gran abrazo a la distancia, mis hermanos queridos. Se me cuidan mucho, nos estamos viendo pronto. Dios les bendiga.